Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente, pues ahora pues vamos a platicar sobre la adaptación en serie de televisión de la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, que ha previsiblemente, como ya se preveía, pues ha levantado mucha polémica y pues todo mundo está opinando acerca de la serie, que si está bien adaptada, que si cumple, que si está muy mala, que si está bien. Bueno, pues vamos a platicar sobre ello. Y pues bueno, vamos a ver primero, pues hablar sobre cómo fue que se hizo la serie y cómo está hecha. Y sobre ello, pues hablaremos primero sobre las diferencias entre los medios, es decir, entre la literatura y los medios audiovisuales, en este caso las series, ¿no? Que son medios diferentes, pero también hablaremos, y esa es una parte que a mí me interesa dejar claro, es la diferencia entre la obra de arte y la mercancía cultural, que esa es una de las diferencias para poder entender porque son diferentes cosas. Una novela como Cien años de soledad, que es una obra de arte, y la serie de televisión, que es una mercancía cultural. Luego, pues hablaremos también, pues desde luego, sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez, cómo se gestó Cien años de soledad, pues todo lo que ah, suscitó en su momento la novela y por qué y la razón por la que es tan reconocida. Y pues bueno, ya y finalmente, pues bueno, me atreveré a hablar un poco de la relación personal, de mi relación personal con la obra de Gabriel García Márquez. Bueno, pues entonces, pues vamos a ver cómo es que se gesta esta teleserie, ¿no? Bueno, como ustedes saben, pues desde siempre, ¿no? Pues ha habido la idea de que, pues hubo la idea de que Gabriel García Márquez, pues prestara los derechos para hacer, pues bueno, desde luego antes, pues una película y pues ya después, pues bueno, hubo muchos todo este tiempo y sobre todo después de que Gabriel García Márquez ganara en 1982 el premio Nobel, pues siempre se estuvo latente la posibilidad de que se hiciera una película y luego, pues después una serie que se adaptara de diferentes maneras. Gabriel García Márquez siempre se negó, porque él decía, y por ahí he colgado en mis redes sociales precisamente un fragmento de una entrevista que dio, de las muchas entrevistas que dio Gabriel García Márquez y que están grabadas y desperdigadas por ahí. Él dijo que eh, pues la literatura es una cosa y el cine es otra cosa. Y que lo que él no quería era que precisamente los personajes se fijaran en la mente, sobre todo los personajes, la imagen de los personajes se fijaran en la mente del público. Es decir, porque si se hace una adaptación, por ejemplo, al cine de un libro, pues los personajes en la mente de los espectadores, pues se fija, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, eh, pues nunca podremos dejar de ver, por ejemplo, a Jack Nicholson como el personaje del libro de El Resplandor de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Decía Sorba el griego, pues siempre va a ser ya Anthony Quinn, ¿no? Entonces, él no quería precisamente eso, él quería que los lectores
tuvieran su propia imagen y relacionaran a los personajes con lo que ellos conocían, ¿no? Decían, no, es que Amaranta se me imagina a mi tía y eh, los diferentes personajes son referencias a la propia vida de los espectadores. Bueno, entre otras cosas, pues porque también Cien años de soledad, la novela, pues al ser precisamente una obra literaria, pues plantea cosas que son difícilmente adaptables de la misma manera en un medio audiovisual, en este caso en una serie. Entonces, lo que hicieron en esta adaptación, dado que en Cien años de soledad, la novela, se dan precisamente saltos en el tiempo y se juega muchísimo precisamente con las referencias temporales, y no solo eso, sino también con las referencias de los personajes, dado que, pues bueno, ese es una de las particularidades de la novela y de la historia que cuenta Gabriel García Márquez. Los personajes de diferentes generaciones comparten nombres. Entonces, mientras, por ejemplo, nosotros podemos eh, regresar en la novela si nos confundimos o nos equivocamos de a quién se está refiriendo el narrador a la hora de referirse a uno de los personajes, a un personaje determinado, eh, en la serie, pues no se puede hacer eso porque se confundiría demasiado los, eh, los espectadores. Y desde luego, pues esa es una de las cuestiones con, sobre todo con el cine comercial y sobre todo con una plataforma de series mundial, ¿no? En la actualidad ya global, que pues lo que quiere es que la gran mayoría de la gente pues tenga acceso a ello y no le represente demasiada dificultad. Entonces, pues bueno, finalmente, pues bueno, hace 10 años, precisamente hace 10 años, este año se cumplieron 10 años de la desaparición de Gabriel García Márquez. Pues bueno, pues la familia pues entró en negociaciones y pues bueno, como se diría, pues le llegaron al precio Netflix, pero ellos, sin embargo, pues pusieron sus condiciones. Pusieron pues primero como condición, pues pusieron que se filmara en Colombia, que fueran puros actores colombianos en su mayoría y que fueran directores o que la dirigieran directores latinoamericanos y pues también que la adaptaran también autores latinoamericanos. Y pues eso es lo curioso. Eso es lo curioso, cuando nosotros vemos los datos, pues bueno, fue dirigido por dos personas, por Alex García López y Laura Mora. Alex García López que pues precisamente se ha dedicado a la dirección de series y capítulos de series de diferentes estudios, de diferentes plataformas. Y Laura Mora, pues bueno, también es una joven directora colombiana. Alex García López no tiene nada que ver con García Márquez, nada más coincide el apellido, pero él es argentino y Laura Mora, pues es colombiana. Y pues está escrita, los guionistas fueron José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugués, María Camila Arias y Albatros González. Eso es lo que dice la ficha de la serie. Entonces, pues bueno, se necesitaron cinco escritores, cinco guionistas para adaptar esta novela para una serie de ocho episodios, que es la primera temporada. Es decir, en esta temporada no se agota toda la novela. Se supone que habrá otra temporada con la que pues, se completará el viaje de la estirpe de los Buendía, ¿no? Entonces, eh,
pues eso fue algunas de las condiciones que pusieron la familia y pues bueno, pues Netflix la cumplió porque pues le conviene, pues es parte de su negocio. Y entonces pues ya finalmente en este mes de diciembre del 2024 se estrenó mundialmente Cien años de soledad, la serie en Netflix. Entonces, pues bueno, y pues entonces hay que ver cómo la adaptaron, ¿no? Primero que nada, pues es ellos, los guionistas, decidieron aplanar, vamos a decirlo así, aplanar la trama, ¿sí? De la novela y contar los acontecimientos que se narran en ella de manera cronológica. Es decir, no se dan saltos temporales, sino todo se cuenta de manera cronológica, ¿no? Esa es la primera cuestión. Esto trae pues precisamente también pues particularidades, complicaciones en el sentido de que pues contada así, la historia pues pierde impacto porque pues una de las cuestiones con la novela es que al poder dar saltos y al poder comparar las diferentes vidas de los personajes, pues no se daban cuenta tanto de los paralelismos como de las contradicciones. El lector se daba cuenta tanto de los paralelismos como de las contradicciones de las diferentes generaciones de los Buendía y de los personajes de la novela, ¿no? Entonces, eso también hace como que se diluye el impacto y también, pues, que la historia no sea tan atractiva, la historia de los Buen Día no sea tan atractiva, sino que sea, pues, nada más se vea o se sienta como una sucesión de acontecimientos, pues, tienen el sabor de la vida, de una vida cotidiana que va aconteciendo, pero que no tiene el impacto que sí tiene al leer la novela, ¿no? Que es precisamente pues una de las características y de las bondades, de las ventajas de la escritura literaria, ¿no? Que se tiene muchísimos más recursos más que simple exposición de los hechos. Otro de las particularidades, pues bueno, es precisamente el hecho la, de que la novela pues no incluye muchos diálogos, es más bien una narración con un narrador omnisciente en tercera persona que va y viene y narra los diferentes episodios y muy pocos diálogos, muy, muy pocos diálogos. Eso pues conlleva precisamente la adaptación de que las acciones de la novela que se narran en la novela pues se pongan en acción. Es decir, los personajes tienen que hablar y tienen que decir cosas, ¿no? Entonces, esa es también una de las cuestiones que pues también se resienten cuando los personajes pues hablan y que no tienen el impacto. Eso independientemente del tono y ya de la actuación de los eh, actores, eh, la actuación de quienes interpretan los personajes, porque pues bueno, también el hecho de que pues bueno, precisamente lo que decía Gabriel García Márquez, todos nos hemos imaginado la imagen, el- la voz, la cara de José Arcadio, de Aureliano, de Úrsula, de Amaranta, de todos ellos, de todos los personajes, pues nos los hemos imaginado y cuando los vemos, pues como que no, para muchas personas, pues como que no checa esa imagen, ¿no? Sobre todo de los personajes principales, que pudiendo ser de otra
historia o de otro de otra serie para otra serie, pues podrían estar muy bien, pero sí queda esa sensación de que se quedan cortos, ¿no? Tanto en sus interpretaciones, sus gestos, sus actuaciones. Son competentes, pues hacen lo que tienen que hacer, pero en las expectativas del público, pues quedan a deber en ese sentido, ¿no? Y sí se resiente. También se ha criticado mucho la ambientación, los escenarios, todo eso de que algunos han pues bueno, denunciado, acusado de que se trata de un anuncio de café, que es turístico, ¿no? De que es una visión este, comercial, ¿no? De, de eso, ¿no? Con unos paisajes muy bonitos, con unas locaciones también muy bonitas, que también son locaciones, efectivamente son locaciones muy bellas en Colombia, pero pues eso es lo que sí se resiente. Y pues bueno, también ya sabemos que mucho de lo que la visión que tienen los norteamericanos, la estética de los norteamericanos es que todo lo que sucede en Latinoamérica pues tiene que ser en colores ocres, en colores amarillos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues bueno, sí, también domina mucho el verde, pero también las locaciones internas, pues muy oscuras, con, este, desde luego, con una iluminación muy, muy, muy limitada, con velas y todo. Digo, así es como se pensaría o se tendría que pensar que es, sobre todo en la narración de los primeros tiempos del pueblo de Macondo, donde bueno, están en la selva y están empezando, es una narración acerca del inicio del mundo. Entonces, pues bueno, eso, pero sí es cierto que sí te mantiene una estética pues ya muy predecible en ese sentido, ¿no? Y también, pues bueno, también las situaciones mágicas también pues no resultan impresionantes ni tampoco ni resultan tan eh, eh, subyugantes como podrían ser con la lectura de la novela, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y bueno, ya finalmente para mí, una de las cosas importantes, yo creo que es un defecto de la adaptación, pues es que utilizan una voz en off, precisamente utilizan una voz en off, que son pasajes literalmente del pasajes literalmente del libro, tomados del libro, ¿no? Desde luego, pues bueno, sería imperdonable, ¿no? Casi, sería imperdonable casi que la serie no empezara con el fragmento, con el incipit, incipit, este, clásico, ¿no? De Cien años de soledad, eh, como si el Quijote no empezara, como si una adaptación del Quijote no empezara precisamente en un lugar de la Mancha, ¿no? Entonces así empieza, pero se va repitiendo y se repite eh, esta utilización de la voz en off, ¿no? Con una voz extrañamente, no sé, a lo mejor estoy yo alucinando, extrañamente muy parecida a Gabriel García Márquez. Lo que en realidad, pues bueno, si tomamos en cuenta que se supone que la historia de esta familia, de la familia Buendía, pues en realidad la escribió Melquiades, ¿no? Melquiades el Mago, que es el que dejó este libro, que después es descubierto, y que precisamente es esto, ¿no? Y que pues bueno, yo no me acuerdo, yo no recordaba esta referencia, y pues me doy cuenta con ello pues bueno, Gabriel García Márquez, además
pues bueno, de hacer esa gran novela, pues bueno, está haciendo una referencia al Quijote, pero más adelante vamos a hablar sobre ello, a ver si no se me olvida, ¿no? Eh, Comentar también ya cuando hablemos de la gestión de esto y qué era la intención de Gabriel García Márquez con esta novela, ¿no? Bueno, entonces estamos con esta eh, eh, serie que, bueno, pues sale, como decíamos, ha levantado mucha polémica, ¿no? Y unos si la van a ver, si no la van a ver, si no la quieren ver. Pero en realidad, ¿cuál es el problema con esta situación? Qué es lo que está más allá de la cuestión de, pues bueno, ya se hizo una adaptación? Bueno, primeramente decíamos las diferencias entre el cine y la literatura, ¿no? Eh, o sea, el medio, la adaptación audiovisual de obras literarias, básicamente, eso es a lo que nos referimos, ¿no? Desde luego, para empezar, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? O sea, de medios diferentes. Eh, el cine es un medio, los medios audiovisuales son medios autoritarios, en el sentido de que nos imponen, ¿sí? Nos imponen ya tan solo por el sonido y por la imagen, una visión acerca del, en el caso de la literatura, de la novela, del cuento, una imagen ya preestablecida. Es decir, nosotros no podemos ya mover dentro de nuestra mente nada de lo que se nos está mostrando. Eso es lo que hay, eso es lo que está. Entonces, en ese sentido, el cine, por eso también es tan importante el cine, nos está ya impregnando, nos está imprimiendo una imagen, unas voces, un escenario que ya no podemos alterar en nuestra mente. Entonces, eso es una de las cuestiones. En cambio, la literatura al estar formada nada más por palabras, eh, tiene tiene un mecanismo diferente para provocarnos imágenes. Es decir, las palabras funcionan como una llave a partir de la cual quien está leyendo el texto interpreta esas llaves y esas palabras llave y las convierte en imágenes dentro de su mente, ¿sí? Entonces, cuando se describe a tal personaje o incluso sin que se describa nada más con lo que hace el personaje y cómo se nos plantean, se nos dan algunos rasgos del personaje, nosotros naturalmente, porque pues esa es una de las facultades de la mente humana y sobre todo de la palabra escrita, nosotros completamos automáticamente eso, tratamos de completar eso automáticamente y entonces nosotros nos inventamos, nosotros participamos. Entonces, en la construcción de ese mundo, de esos personajes, y nosotros lo hacemos, los hacemos propios. Precisamente esa es una de las riquezas de la literatura escrita. Nosotros nos imaginamos y nosotros participamos junto con el escritor de la creación de esos personajes. Es decir, mientras que el cine es decíamos, mientras que el cine es un arte autoritario, un arte impositivo, ¿no? Decía Jim Morrison, el cantante de los Doors, que él quería ser cineasta, decía que es un arte fascista, es un arte impositivo, el cine, ¿no? Es un arte que impone una visión. En cambio, la literatura es un arte colaborativo, es un arte libertario, porque el escritor deja sus letras y a partir de las letras el lector las activa, el lector las activa y pone en funcionamiento el mecanismo de la imaginación. Entonces, esa es la primera cuestión.
cuestión. Entonces son diferentes mecanismos, son diferentes mecanismos. No se puede pensar que, que vayan a hacer lo mismo, la adaptación de una obra literaria a un medio audiovisual. Ese es por esa parte, por la parte de la naturaleza propia de los medios, del medio literario y del medio audiovisual, pues ya hay diferencias. Entonces, allí para empezar no puede haber eso. Bueno, pero sí puede haber adaptaciones. Y esas adaptaciones, pues pueden tratar de respetar, ¿sí? Tratar de respetar la esencia, el espíritu de la obra literaria, ¿no? Entonces, la obra literaria, pues para nadie es un secreto que la obra literaria, pues es realizada por un artista, es decir, por el escritor. En este caso, pues un solo creador, ¿no? Un solo creador, a menos que lo haga en colaboración con otros, pero generalmente las grandes obras literarias las escribe una sola persona. En cambio, los medios audiovisuales, el cine, los medios audiovisuales son actos colectivos, son actos de creación colectiva, de colaboración colectiva. Desde luego, hay un responsable principal, ¿no? Hay un responsable principal que es el director, es decir, él es el que orquesta todo el proceso, ¿no? Desde que plantea, pues bueno, si él escribe el guión, si contrata a un guionista o ya hay un guión, ¿sí? Y pues bueno, todo el proceso, todas las personas que intervienen en el proceso, hasta los actores, ¿no? Que son los que van a encarnar a los personajes y que, pues bueno, también ellos aportan su propia visión, su propia interpretación, ¿no? Entonces, eh, allí ya hay pues muchísimas manos, muchísimos filtros. Y una de las cuestiones con el director de cine o el director de una serie o directores de una serie, pues es que logren concretar y acomodar todo el trabajo colectivo, ¿no? Todo el trabajo colectivo de todas estas personas para lograr una visión. Bueno, y es cuando entramos en la cuestión de la industria cultural, ¿sí? La industria cultural, como su nombre lo dice, pues es algo industrial, es algo económico y cuyas mercancías, cuya producción es precisamente mercancías culturales. ¿Cuáles son esas mercancías culturales? Pues precisamente películas, eh, música, canciones, este, libros también, ¿no? Libros, programas de televisión, también ya el mundo del arte también forma parte de la industria cultural, el mundo de los museos más bien, de los museos forma parte de la industria cultural. Y esa industria cultural lo que busca precisamente es la producción de mercancías culturales. ¿Cuál es la diferencia entre una obra de arte y una mercancía cultural? Bueno, primero que nada, la obra de arte es producida por un artista. Parece una perogrullada, ¿no? Una obviedad decir que, pues, bueno, la obra de arte la hace un artista. ¿Pero qué es un artista? ¿Y qué es la obra de arte? El artista es aquel que tiene, primero, una necesidad de expresión. Eso es lo principal. Tiene una necesidad de expresión a través de un determinado arte, a través de la música, de la literatura, de la pintura. Pero también que domina su arte, es decir, que domina las técnicas propias de su arte, es decir, sabe escribir, tiene una habilidad superior a la del común de las personas para escribir, para tocar música, para pintar, ¿sí?
Es decir, tiene un talento, ¿sí? Tiene un talento. Entonces, a través de ese, con ese talento y esa necesidad de expresión, pues bueno, produce obras de arte. ¿Y cómo se sabe que algo es una obra de arte y no, o no es obra de arte? Bueno, pues primero que nada porque por el efecto que provoca en todos aquellos que entran en contacto con ella. ¿Y cuál es ese efecto? Ese efecto es fundamentalmente la la emoción artística y diría yo la conmoción artística. Es decir, nos encontramos ante una obra de arte, ¿sí? Nos encontramos ante una obra de arte, es decir, cuando nos encontramos a una obra de arte realizada por un artista con una necesidad de comunicar su emoción, de comunicar, eh, realizada por ese artista y cuando entramos en contacto con esa obra de arte y esa obra de arte nos conmociona, ¿sí? Nos emociona, nos provoca una emoción artística, es decir, nos conmueve, nos mueve internamente. Y esa es una de las claves para detectar lo que es una obra de arte. Cuando yo me enfrento a una obra de arte, es decir, a una verdadera obra de arte, a una película, a un libro, a una obra musical, a una obra pictórica, una obra plástica, yo soy alguien, soy una persona cuando me enfrento, antes de enfrentarme a ella, y me convierto en otra persona cuando termino de enfrentarme a esa obra de teatro, a esa obra de arte, perdón. ¿Cuál es la cuestión? Aquí no es que yo me convierta en Drácula o cambien mis moléculas, no, cambia mi alma, cambia la persona que yo soy. ¿Por qué cambia la persona que yo soy? Porque me han conmovido con la historia que me han contado, con los sonidos que he escuchado, con lo que mis ojos han visto. ¿Sí? Me conmueve y yo soy otra persona. Otra persona precisamente porque me ha conmovido. Entonces, las resonancias de esa obra de arte se mantienen durante mucho tiempo, porque uno se apropia precisamente de esa obra de arte. Ese es el objetivo de la obra de arte, que el espectador se apropie de la obra y la haga suya, ¿sí? A través de ese mecanismo de la emoción artística, de la emoción estética, vamos a decirlo así. Entonces, yo puedo leer un libro y sus imágenes, lo que dice el libro, lo que me provocó el libro, me puede durar toda la vida, ¿sí? Es decir, me va a afectar, ¿sí? Eso. Ahora, eso no quiere decir que todas las obras de arte nos vayan a afectar y que todas no, simple y sencillamente hay ciertas obras de arte que nos afectan por cómo somos y lo que somos, cada persona y cada individuo, y habrá obras de arte que no nos dicen nada y está bien, ¿sí? No es necesario que que nos afecten todas las obras de arte. Yo puedo ver una obra de arte, una pintura, puedo escuchar una sinfonía determinada, una música, y no me afecta, ¿sí? Pero si escucho otras que sí me llegan, pues eso es una obra de arte para mí, ¿sí? Ahora, la obra de arte, precisamente, y es otra de sus características, es revolucionaria, es crítica. La obra de arte existe precisamente porque el artista siente que el mundo está incompleto, ¿sí? Que tiene esa necesidad de expresión, de expresar eso, y entonces necesita crear eso que no existe en el mundo y que entonces él lo crea para ofrecerlo al mundo, ofrecerlo a los demás, a la humanidad, ¿sí?
y no solamente a sus amigos, a sus colegas, a su medio, a su país, no, a la humanidad toda. Es decir, a la humanidad de ahorita y a la humanidad del futuro, ¿sí? Esa es la aspiración del artista. Y eso es lo que quiere hacer el artista. Entonces se crea un libro porque no hay ese libro y alguien tiene que escribirlo. Y yo lo quiero escribir y yo lo voy a escribir. Eh, Se crea una obra musical, una canción, una sinfonía, un concierto. Yo lo voy a, porque no existe, yo lo voy a escribir y lo voy a ofrecer. Una obra de teatro no existe, yo la voy a crear. Es decir, una escultura, una pintura, es decir, eso es el impulso artístico. Y precisamente por eso es crítico y por eso es revolucionario, ¿sí? La obra artística no solamente dentro de su propio ámbito, la obra artística no solamente plantea algo nuevo, desde luego nada existe en el mundo sin un antecedente. Es decir, la materia de la que nosotros estamos hechos y de la que está hecha el mundo antes fue otra cosa. Es decir, no surgió de la nada. ¿Sí? La materia se transforma exactamente igual el arte. El arte no surge de la nada, surge de lo que ya se hizo antes. Y entonces el artista lo procesa, lo hace un trabajo crítico también y toma lo que le acomoda, lo que le sirve y lo que no, pues no lo ocupa, pero es una crítica precisamente a lo que ya se ha hecho. Es decir, el arte, todo el arte está creado de pedacitos de otras cosas que ya se hicieron. Empezando en el caso de la literatura, empezando precisamente por el lenguaje. No se crea el lenguaje, no llegamos a crear el lenguaje. Nosotros nos apropiamos del lenguaje, ¿sí? Y precisamente el escritor es una apropiación del lenguaje y de la tradición literaria que le compete, que es la tradición literaria de su idioma. Y, desde luego, de toda la humanidad, pero fundamentalmente de su idioma, ¿no? O en principio de su idioma. Entonces, la obra de arte tiene, pues bueno, para no sonar tan exotérico, tiene un aura, ¿sí? Todo esto que he dicho, de lo que es la obra de arte, le provoca un aura a la obra de arte. Y esta aura también se da en el reconocimiento de los demás. Los demás reconocen que es una obra de arte, ¿no? Se convierte en un consenso. Desde luego, al ser un consenso, ese consenso puede variar, puede cambiar, ¿sí? No es el mismo el consenso de lo que era una obra de arte en la antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento, como ahora. Los consensos cambian porque cambia la sociedad, ¿no? Y cambian la necesidad de la sociedad. Pero los clásicos, las obras clásicas, son aquellas obras que ese consenso se mantiene a lo largo de las épocas, ¿no? Se mantiene a lo largo de las épocas y algunas obras duran más como clásicos, otras pues son olvidadas, otras son renovadas, ¿no? Por otras obras vienen y ocupan su lugar, pero no es algo estático totalmente, es algo eh, que se va moviendo. Sin embargo, pues hay algunas obras que en el caso de la literatura, pues son algunas obras que son clásicas porque son fundacionales, porque marcan hitos en la historia de su disciplina. En el caso de la literatura, por ejemplo, nadie puede objetar, y si no, y quien lo objete, pues que objete. O sea, que lo objete, pero pues obviamente pues le va a faltar conocimiento, va a faltar, o sea, va a ser una necedad. Por ejemplo, decir que no es no son obras clásicas el, la Ilíada y la Odisea. Son obras fundacionales de nuestra cultura. En este caso, la cultura occidental, de la cual nosotros formamos parte, la cultura proveniente de Europa, ¿no? Tenemos otras raíces, bueno, otras raíces también que nos conforman, pero fundamentalmente, pues provenimos de Europa, porque de ahí se generaron esas obras.
pero también hay otras obras. Por ejemplo, como obra literaria, la Biblia, pues es fundacional para nuestra cultura, ¿no? Las tragedias griegas que han sobrevivido, pues nadie puede ocultar, pero digo, de los otros idiomas, por ejemplo, en el español, en la literatura española, pues nadie puede objetar que Quijote es una obra de arte, es una obra fundacional de nuestra cultura, de nuestro idioma, y en su momento, y bueno, conforme pasan los años más nos vamos dando cuenta de que así es, de que Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez, pues es una obra fundacional del español de América, ¿sí? De este lado del continente, de este lado del planeta, ¿sí? Sobre todo de la gran comunidad de personas que ya no hablamos ni escribimos con el español de España, sino que hablamos y escribimos con el español. Y digo, para hacer esa diferenciación, pues bueno, se toma como el castellano, que es lo que hablan en España, que es lo que ellos hablan, y nosotros que hablamos el español, porque aquí era la Nueva España, y que precisamente, pues aquí se conforma esa variante de nuestro idioma, porque sí es una variante, ¿sí? Pero que se consolida, vamos a decirlo así, como una lengua diferente, como una variante diferente, a partir de esta obra fundacional, la de Gabriel García Márquez, ¿no? Donde no solamente por la cuestión del manejo del idioma y la belleza del manejo del idioma, sino también por lo que cuenta también, pues es una obra que nos cuenta la construcción del mundo, cómo empieza este mundo. Esa era la idea de Gabriel García Márquez y pues lo logró y lo hizo muy bien. Es decir, él al escribir esta historia de la estirpe de esta familia maldita, ¿sí? Que pasa por diferentes épocas que también tienen que ver tiene, tiene similitudes y tiene contactos con la historia real de América Latina, ¿sí? Pero está contado en una clave mítica, como están contadas los relatos míticos de precisamente la Ilíada, la Odisea, el Popol Vuh, todos los relatos místicos, todas las cosmogonías. Y entonces Gabriel García Márquez lo que se propuso hacer es precisamente una cosmogonía. Bueno, entonces espero que quede claro, si no, pues comenten en los comentarios de aquí, de YouTube o de Facebook, sobre lo que estamos platicando. Bueno, dado entonces, ¿qué es la industria cultural? ¿Sí? ¿Qué es la industria cultural? Bueno, pues la industria cultural, y curiosamente, ¿sí? Este, ¿No? Entonces, curiosamente, eh, Gabriel García Márquez formó parte, ¿no? De un informe de la UNESCO, este, donde se hace, donde se hace mención, donde se caracteriza la, la, donde se caracteriza la industria cultural, donde se define la industria cultural, ¿no? Entonces, que es un informe que creo que fue de 1985, industrias culturales, el futuro de la cultura en juego, creo que sí se llama así, déjenme checarlo, el informe McBride, ya me acordé, el informe McBride que fue publicado el informe McBride que fue publicado en
las industrias culturales, el futuro de la cultura en juego, donde habla precisamente de esta, en 1982 precisamente, fíjense, yo creo que no, 1980 y en español en 1982. Bueno, este informe, este informe, eh, pues lo que planteaba era precisamente que estas industrias culturales donde se aglutinaba eh, precisamente el control de los diferentes elementos de la cultura, los medios de comunicación, las editoriales, los estudios de cine, el mundo del arte, estaban, se conformaban ya como una industria. Y entonces, al conformarse como una industria, ya no respondían a las necesidades de la comunidad, de los países, de los artistas, sino que correspondían a la necesidad de las industrias, de las compañías, de el dinero, es decir, de la producción de mercancías culturales que lo que buscan es precisamente no la comunicación, no la difusión de ideas, no la difusión de obras artísticas, sino de convertir de crear mercancías culturales que sean consumidas y que sean compradas por las personas, ¿no? Además de, pues bueno, la cuestión de los intereses ideológicos, ¿no? De los intereses políticos, económicos e ideológicos de las industrias, de esos señores que son los que manejan, que son los que manejan las compañías que son propietarias de esas industrias culturales. Bueno, entonces, ¿cómo se hace una mercancía cultural? Lo decía Walter Benjamin en este ensayo sobre la reproducción mecánica en la época moderna. Digamos, por ejemplo, eh, la pintura de la Gioconda, de la Mona Lisa. Esa es la obra de arte. Esa obra de arte es única. Esa obra de arte no tiene reproducciones, es única, es irrepetible y está en el museo para que todo el mundo bueno, todo el mundo que pueda ir la pueda ver, la ve y la aprecia. Pero entonces yo mando a hacer pósters o cuadros de la Gioconda y los vendo a $10, $20, los dólares que sean, no importa. Yo estoy reproduciendo una obra de arte y la estoy convirtiendo en una mercancía cultural. Y la gente obviamente, pues la copia, tiene una copia, compra el póster o el cuadrito y lo pone en su casa. Y entonces, pues parece que, ¿no? Pero no es la obra, no es la obra original, es una reproducción que es además vendida por una compañía. ¿Sí? Entonces, ahora, ese es el nivel más básico de la mercancía cultural, la reproducción industrial de una obra única para convertirla en una obra. Entonces, por ejemplo, vayamos al libro. El libro, pues bueno, allí pues tiene, o sea, precisamente para que sea conocido el libro, pues tiene que ser reproducido muchas veces, ¿sí? Se tiene que imprimir y se tiene que vender. Y esa es ahí la cuestión de, eh, de la reproducción y donde pues entra a un mercado, entra a un sistema donde pues bueno, pues es la forma desde la creación de la imprenta, pues bueno, eso ya es un mecanismo que se da de que pues, alguien escribe algo, se imprime, se reproduce por miles de ejemplares y la gente lo conoce. El problema es cuando las obras de arte, ¿sí? Las obras de arte literario, como decíamos, plantean también
una cierta dificultad para entrar a ellas, para tener acceso, para decodificarlas, para traducirlas. Decíamos que las palabras son como llaves. Entonces, una obra literaria es necesario tener un conocimiento y una sensibilidad adecuada para poder entrar a ellas. ¿Sí? Las grandes obras, sobre todo, mm, digo desde siempre, pero sobre todo las grandes obras literarias son complejas y tienen diferentes niveles de complicación, ¿no? Eh, Hablemos, por ejemplo, de la literatura. Por ejemplo, El Principito, que es para mucha gente, pues, un libro muy amado, porque pues, lo leyeron cuando eran jóvenes, cuando eran niños, y lo siguen manteniendo como su libro favorito. Ese libro tiene un nivel de codificación, vamos a decirlo así, pues elemental, o sea, no es muy compleja, vamos a decirlo así, no es muy compleja de descifrar y de entrar a ello. Pero si lo ponemos junto al Ulises de Joyce o al Quijote, pues obviamente sí nos plantea una complejidad mayor. Es decir, se necesita tener más elementos para poder entrar a él, para poder descifrar, para poder descodificar eso que nos está planteando esa obra de arte. Es decir, no cualquiera le entiende y no cualquiera disfruta el Quijote o Joyce, ¿no? El Ulises de Joyce. Y así, entre esas dos, pues podemos dar la gradación de la gran mayoría de las obras de arte, ¿no? Incluso, pues, los mismos textos que llamamos clásicos, ¿no? La Ilíada, la Odisea, pues, no es algo que lo pueda disfrutar eh, un niño que apenas está empezando a leer, que sí podría disfrutar el Principito. O un niño de 12 años, de 10 12 años, que lea el Principito, pues lo va a disfrutar, pero no va a disfrutar igualmente ni el Quijote ni nada. Ese es uno de los errores de la educación artística, sobre todo literaria, cuando pues se pone a leer a los jóvenes el Quijote sin una preparación previa. O sea, se necesitan muchos más elementos que la simple alfabetización para poder descifrar y para poder disfrutar una obra literaria compleja. A eso es a lo que me refiero. Precisamente porque la industria cultural lo que quiere es vender y para vender pues necesita que esa obra no sea tan compleja, sino a, que sea accesible a la gran mayoría del público, ¿sí? Para que ese público la consuma, acceda a ella sin necesidad de tener tantos elementos, ¿sí? Para poderlo descifrar, para poder descodificarlo y entrar a esa y disfrutarlo. Es, por ejemplo, pues bueno, haciendo un parangón, es el ejemplo de la comida rápida o de la comida chatarra, ¿sí? O sea, la comida rápida, hamburguesas de McDonald's, ¿sí? Pues es una mercancía, es una comida rápida donde todo está facilitado para llegar, comprar y comerla y ya. ¿Sí? No tiene ningún impedimento. Igual unas papitas, una bolsa de unas galletas, todo eso, pues simplemente se va, se compra, se abre, se come y no hay ninguna complicación. Pero elaborar, por ejemplo, en el caso de la comida, pero elaborar un platillo especial, una buena ensalada, un buen guisado, pues eso implica no solamente escoger los elementos, escoger los ingredientes, ir comprarlos, ¿sí? Eh, y hacerlos bien, o sea, combinarlos de tal manera, es decir, se necesita cierto conocimiento para poderlo hacer bien, ¿sí? Entonces, digo, lo estoy reduciendo para que se pueda entender, esa es la diferencia entre una obra de arte y
y una mercancía cultural. La mercancía cultural, su complejidad ha sido disminuida. Su complejidad ha sido disminuida. ¿Sí? Se le ha quitado la complejidad para que la mayor cantidad de gente tenga acceso a ella simplemente con pagar por ella. ¿Sí? Simplemente con pagar por ella. Entonces, una obra como Cien años de soledad, ¿sí? Es una obra completa. Entonces, para que la mayor cantidad de personas la puedan consumir, pues se le quita esa complejidad, se aplana, se achata esa complejidad. Y entonces eso es lo que quedó con la serie de Netflix, lo que hay. Está basada en ella, pero no puede tener la complejidad del libro, ¿sí? Y es precisamente para personas que no tienen los elementos o que no les interesa tener los elementos para descifrar esa obra, para descifrar esa obra y para poderla disfrutar en todo lo que vale. Y que dice, bueno, pues me interesa de qué tratará esa historia, pues bueno. Y entonces ven la serie y pues con eso ya se quedan satisfechos, como alguien que tiene hambre y en lugar de ir a su casa y de comprar los elementos, los alimentos los ingredientes para hacerse un buen guisado, un guisado rico y nutritivo, pues va pasando y se compra una hamburguesa y se la come y ya se le quitó el hambre, pero no le dejó nada más. ¿Sí? Esa es no le dejó nutrientes, ¿no? No le dejó, no la nutrió. Y precisamente una de las características de la obra de arte, como ya dije, es que nos deja algo. Que somos una persona cuando nos enfrentamos a ella y otra persona cuando terminamos de enfrentarnos a ella y que nos dura muchísimo tiempo, quizá toda una vida. Bueno, voy a poner ejemplo qué pasa, por ejemplo, en el caso del cine, por la industria audiovisual. ¿Qué pasa en el caso del cine eh, cuando un artista verdadero, que en realidad en el cine son pocos los artistas, los directores que son artistas verdaderos, porque precisamente su, como al ser un arte colectivo y al ser un arte industrial donde se están inmersos o están comprometidos millones de dólares o muchísimo dinero, pues no se puede, o sea, es muy difícil lograr que un director pues sea respetado y tenga el control, el nivel de control de hacer verdaderamente la película que quiera hacer. Y voy a poner tres ejemplos, bueno, varios ejemplos, porque son varios ejemplos. Por ejemplo, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, nadie tiene la duda de que es un gran director y es un artista. Y que él filmaba ya llegó a un nivel en el que él ya filmaba lo que le interesaba. Desde luego, pues sabía y jugaba con las reglas de la industria, desde luego, porque no podía hacer sus cosas solo, necesitaba el dinero de los estudios, pero él tomaba, tomaba, por ejemplo, en el caso del Resplandor, que está basado en una novela de Stephen King. Stephen King, un autor de mercancías culturales. O sea, su obra literaria no tiene el nivel de complejidad que lo colocaría dentro del nivel de un artista a la altura, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, ¿no? De los grandes artistas literarios. Escribe bien, desde luego, y se vende muchísimo, pero obviamente
el que hace las hamburguesas de McDonald's, pues no está al nivel de un gran chef, y un gran chef reconocido precisamente porque hace cosas notables con su arte de saber hacer comida. Entonces, igual, o sea, Stephen King es muy bueno, digo, y son muy buenos sus libros, son muy entretenidos, pero no son obras de arte, son mercancías culturales. Y él lo sabe, y él para eso trabaja, él tiene esos códigos y él ha jugado siempre con esas reglas de lo que es la industria cultural. Él no podría, aparte porque pues quizá no la tiene, no le interesa, ¿sí? Complicar sus obras, meterles demasiadas complicaciones literarias de tal forma que la gente no le entienda, que haya un mecanismo, que haya una barrera en cuanto que el lector y el público no tenga esas llaves para poder descifrar lo que está escribiendo, sino se lo escribe muy bien, muy entretenidas, muy hechas, unas más que otras. Ya. Precisamente por eso fue el enojo de Stephen King con Kubrick, porque Kubrick tomó el libro y simple y sencillamente él se basó en eso, hizo una obra diferente a partir de una mercancía cultural, como era la novela del Resplandor de Stephen King. Entonces él la complejizó el libro, tomó elementos y los complejizó, los hizo más complejos para elevarlo al nivel de una obra de arte. Y entonces, pues lo hizo de acuerdo con sus intereses, lo cual es totalmente válido en el mundo del arte. En el mundo del arte, precisamente, se puede tomar de algún lado y se hace más complejo y se eleva a el mundo del arte. Bueno, otro actual, que precisamente le llaman el Stanley Kubrick de su generación, pues es Christopher Nolan. Christopher Nolan, que tomó una mercancía cultural, es decir, un héroe de historietas como Batman, y lo complejizó de tal manera que lo convirtió en una obra de arte. Esas películas, y que al mismo tiempo funcionan también como mercancías culturales, que esa es otra cosa también. O sea, una obra de arte puede funcionar como mercancía cultural, sí, sí puede funcionar. Y un artista puede jugar con las reglas de la industria cultural y crear obras de arte, también pues se puede, pero no todos pueden. Dentro de la industria cultural, pues bueno, hay muy buenos artesanos, muy buenos directores que hacen obras o hacen mercancías culturales, hacen películas comerciales, ¿sí? Que eso es lo que son mercancías culturales, y tienen una complejidad que las acerca con ser una obra de arte, ¿no? Este, y eso está muy bien. Digo, hay muchísimos artistas, ¿no? Muchísimos directores que hacen eso, pero estoy poniendo el caso, por ejemplo, Martin Scorsese. Martin Scorsese, pues él es un gran director y ha elevado, ¿sí? Ha elevado al nivel de obra de arte, pues muchas de sus películas. Muchas de sus películas son verdaderas obras de arte de la cinematografía. Taxi Driver, Toro Salvaje, bueno, Muchachos, ¿no? Hasta su última, que precisamente también hizo Netflix. Curiosamente también hizo Netflix, porque, pues bueno, él necesitaba eso y también Netflix necesitaba jalar el prestigio, ¿no? Precisamente de crear el aura, ¿no? Tener esa aura de decir, nosotros apoyamos eh, a verdaderos artistas, a verdaderos directores, igual con lo de Cuarón, con Alfonso Cuarón y su película Roma. Ahí, pues Alfonso Cuarón, pues es un verdadero artista
que ha sabido jugar con que ha sabido jugar con las reglas de la industria cultural. Y eso, pues, ese es un mérito. Ahora, que ya la obra misma, pues, tenga el nivel y tenga la calidad de una obra mayor de arte, pues bueno, ya y esa es otra discusión. Pero, por ejemplo, Roma, pues es una gran película en el sentido y es una obra de arte que él logró hacer dentro de la propia industria cultural. Entonces, por ejemplo, ese es lo que pasa. Christopher Nolan hizo eso con Batman, con la trilogía de Batman, convirtió una mercancía cultural en una obra de arte, o sea, de arte cinematográfico, y después hizo otras, tomó diferentes géneros, el género de la ciencia ficción, que le gusta mucho, Interestelar, Inception, hasta esta cosa que allí ya fue donde ya se mandó en la cuestión de la complejidad, que fue Tenet, y que obviamente pues no tuvo el, el éxito masivo, porque pues la gran mayoría de la gente no lo entendió, y tampoco le entendimos muchos que no somos la mayoría de la gente, es decir, se le pone mucho cuidado y pues sí, o sea, pero él lo quería hacer. Y eso también se vale en la obra de arte. En la obra de arte se vale fracasar, se vale no lograr el objetivo, se atreve, pero no logra el objetivo. Y después, ¿qué hace? Pues hace otra obra maestra que es Oppenheimer, que además de ser una gran obra cinematográfica, pues tiene también muchísimo éxito. Pero ese puede dar el lujo porque él ya ganó su derecho de piso, ¿no? Bueno, también Dunkerque, por ejemplo, que es una gran película bélica, ¿no? Que también tiene un nivel de complejidad que lo acerca a la obra de arte, bueno, lo pone en la obra de arte. Pero pero es una mercancía cultural que alcanza a llegar a tener la obra de arte, pero es una mercancía cultural porque está hecha también para que se venda. Entonces, en el negocio cultural no se puede fracasar. En el negocio cultural lo que se espera es que si tú creas una obra para la industria cultural, seas exitoso, se venda. Si no se vende, pues fracasaste. Y en el caso del arte, ¿no? En el caso del arte, incluso pues las grandes novelas pues no son grandes bestsellers, no se venden mucho, porque no todo mundo tiene la llave para entrar a ellas. ¿Sí? No todo el mundo le entiende, no todo el mundo le gusta, ergo no la compra, no la consume, no la ven, no la leen. Entonces, otro gran artista, ¿no? Otro gran artista también cinematográfico que terminaba jugando con las reglas, pues era Alfred Hitchcock, el padre de todos los cineastas de los 60, 70, ¿sí? Hasta la fecha. Alfred Hitchcock tomaba productos de la industria cultural, tomaba una novelita como Psicosis de Robert Bloch e hizo Psicosis, ¿no? E hizo la película de Psicosis. Y a él le interesaba hacer eso, o sea, tiene muchísimas, bueno, muchas de sus películas, sobre todo de su época dorada, de su época clásica, de los 50 a los 60, pues Vértigo. Vértigo es una obra de arte en el sentido de que es una obra hecha por un artista que busca expresar algo, que busca provocar una emoción en el espectador. No solamente vender boletos y vender palomitas, sino precisamente eso. Entonces, espero haber ejemplificado bastante esta cuestión. Digo, podemos hablar muchísimo de esto. Quizá, pues bueno, si hay interés y si quieren, si alguien quiere que hablemos más sobre estas cuestiones de lo que es la industria cultural y cómo se entrelaza, cómo interactúa el mundo del arte y de la creación artística con la industria cultural, pues podemos armar otra charla, ¿no? Otra, otra, otra cuestión. Bueno, entonces,
Pues bueno, sabemos y ya sabemos cómo se ha hablado muchísimo. Yo creo que Gabriel García Márquez es uno de los escritores de los que más se ha analizado y que ha tenido una mayor trascendencia, y digo escritores latinoamericanos que han tenido trascendencia mundial, ¿no? Sobre todo en el siglo XX y actualmente, por precisamente, pues, por su creación de Cien años de soledad, ¿no? Entonces, bueno, él pues, se encargó de muchísimo porque, pues, bueno, también, pues, él formó parte de una generación de, de escritores en los años 60, en 70, llamado el boom latinoamericano. Y que, pues bueno, fue también, curiosamente, pues también un elemento de la industria cultural, porque fue absorbido estos cuatro escritores, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, que formaron este grupo compacto, que fue una creación mercadotécnica, es decir, de la industria cultural, donde agruparon a estos escritores latinoamericanos y lo lanzaron a que fueran conocidos en todo el mundo a través de las traducciones, a través de las ediciones de su obra y que tuvieron un impacto importante. Fue una ventana que se abrió porque hasta ese momento la literatura latinoamericana no figuraba en el mapa de la industria cultural europea y norteamericana, que son los que dominaban, eran los que dominaban y todavía dominan el mundo cultural, es decir, y buena parte de la industria cultural a nivel global. Entonces, eh, obviamente, pues bueno, la literatura a nivel en Europa y en Norteamérica, pues estaba de capa caída después de la, en la posguerra, y surgen estos escritores que escriben muy buenas novelas, pero también eh, tienen unas particularidades especiales en el sentido del lenguaje, de la renovación del lenguaje, de nuevas formas artísticas, literarias, que a su vez son retomadas también de la propia literatura, vamos a decirlo así, hegemónica europea y norteamericana. Digo, no se puede entender a Gabriel García Márquez sin Faulkner, sin William Faulkner. No se puede entender a Vargas Llosa sin Balzac, sin Flaubert. No se puede entender a Julio Cortázar, ¿no? Sin Edgar Allan Poe. Es decir, ellos retoman eso y como ya dijimos, pues el arte de eso se trata, de tomar y de producir algo nuevo. Entonces, para la, para la industria cultural, pues fue algo muy atractivo y obviamente, pues bueno, su agente literaria, Carmen Balcells, que les decidió empaquetarlos y venderlos hacia el mundo. Ahora, ¿eran obras de arte? Pues sí, eran obras de arte. O sea, sus novelas son obras de arte, porque están creadas, ya dijimos, están creadas por artistas que tienen un alto nivel de manejo técnico de su propio arte. Y obviamente en su momento, pues bueno, también, pues todos ellos tienen todo escritor tiene la fantasía, tiene la ilusión de que sus obras sean leídas por la mayor cantidad de gente, pero al ser tomadas por la industria cultural, pues se convierten en mercancías. Y sobre todo, pues se vuelven mercancías porque son vendidas como eso, como mercancías, no vendidas como obras revolucionarias, obras que van a abrir la mente, no, sino que pues, hay que leerlas porque están de moda y porque están entretenidas y porque es un hallazgo del lenguaje y todo eso, pero no son vendidas como por su complejidad, sino porque están de moda o porque pues, es lo nuevo y es lo que hay que leer. Entonces, Gabriel García Márquez, pues bueno, él, curiosamente, Gabriel García Márquez, pues bueno, su historia ya es muy conocida, él fue periodista mucho tiempo en Colombia y él, pues bueno, había viajado
estado en Nueva York como corresponsal de Prensa Latina, que era la agencia de Cuba, la agencia de la Revolución Cubana, y él, su fantasía, bueno, su ilusión era ser guionista de cine. Y él, pues, decide venir aquí a México. Tenía amigos, conocía gente aquí y llegó a México en los 60, principios de los 60, cuando ya la época de oro del cine mexicano, cuando aquí se producían 500, 600 películas al año, eh, pues ya había pasado. Ya la industria del cine de la época de oro ya había pasado al, ya había decaído, ya no se hacían tantas películas y pues él ya estaba aquí, estaba con su familia y entonces pues no conseguía chamba. Hizo algunas adaptaciones, adaptó Cuento de Rulfo, hizo algunas adaptaciones con su amigo Carlos Fuentes, al cual ya conocía. Aquí bueno, lo conoció y aquí sí, pues, y aquí se hicieron amigos y este, pues dijo, me voy a poner a escribir las novelas que siempre he querido escribir y se puso a escribir Cien años de soledad con esta idea, ¿no? Es muy interesante, les voy a enseñar este libro, que son Las cartas del boom, de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, cuya edición pues está hecha por Carlos Aguirre, por Gerald Martin, que es el biógrafo oficial aquí está, miren, esta es la biografía oficial de Gabriel García Márquez, bueno, la autorizada, vamos a decir, por él, con Gerald Martin, está muy bien esta, la biografía del Gabo, que hay muchísimos libros sobre Gabriel García Márquez. Pero entonces, esta está hecha precisamente también por Gerald Martin, por Javier Munguía, que es un joven crítico mexicano, ¿no? Que también colabora aquí, y Augusto Wong Campos. Entonces, este salió este año, no, salió el año pasado, pero es interesante, por ejemplo, leer alguna de las cartas, ¿no? La primera carta, la carta donde precisamente es la primera carta entre Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez que se conserva. Se conocieron en México, pero los recuerdos varían respecto del año, entre 1961 y 1964. En octubre de 65, García Márquez llevaba unos 4 años viviendo en México y había publicado la novela La hojarasca, el coronel tiene que escriba, y La mala hora, los cuentos de los funerales de la mamá grande. También había escrito una ingente cantidad de periodismo, recopilado muchos años después por Jacques Villard en 3 tomos. Sí, bueno, aquí tenemos algunos de precisamente su obra periodística, ¿no? Bueno, fueron 5 tomos, 4 tomos, 5 tomos de obra periodística, textos costeños, que esto es de su primera época. Sí, aquí está, y aquí está. Son tomos, por ahí los tengo los otros, pero bueno. Pero vamos, les voy a leer la parte donde le anuncia. México, 30 de octubre de 1965. Magister, no se me ocurre un modo mejor de celebrar la primera mitad terminada de mi novela que contestando tu carta de Nueva York. Empiezo por decir que eres un malvado por encontrarte en Roma en este sábado sombrío, pero con un poco de egoísmo te lo agradezco, porque ya no tengo a quién visitar y el té dominical lo dedico a escribir. Hasta encontré el título de la novela, 100 años de soledad. ¿Cómo te suena? Me alegró mucho lo que me dicen de mis libros en Harper and Row. En efecto, se quedaron con todos.
En vista de eso, le di instrucciones a Carmen Balcells para que les ofrezca, sin pedírseles anticipo, 100 años de soledad. Creo que cuando la conozcan, terminada, se les pueden sacar mejores condiciones. Esto se volvió un chorro, magister. Encontré el fin de la solución del dictador. Al fin la solución del dictador, con el título que ya conoces, El otoño del patriarca. ¿Recuerdas de mi problema de dar todo el contexto sociohistórico, económico, político? Qué tontería. La otra noche, recordando el juicio de Sosa Blanco, encontré la clave. La novela debe ser el monólogo del dictador, decrépito, despistado, sordo y ya casi completamente gaga, tratando de justificar sus actos durante 92 años en el poder, durante 92 años en el poder ante un tribunal popular que lo juzga en el estado de béisbol. Todo en primera persona, con las palabras del viejo, con sus errores, sus lagunas mentales, sus tautologías, sus idiotismos, ingenuidades, etcétera. Ha sido una solución tan explosiva que la puedo tener lista en 6 meses. Y ahora sí será fácil darle la dimensión poética que tan difícil o imposible me resultaba del otro modo. Tú que me conoces, te imaginarás lo contento e insoportable que estoy con este hallazgo. Antes de abandonar los temas literarios, quiero pedirte un consejo. Sudamericana me escribió para pedirme los derechos exclusivos de todos mis libros. Estamos haciendo toda clase de maromas para liberar los ya comprometidos, pues quieren echarlos todos simultáneamente en Buenos Aires y México. Ahora bien, las conversaciones con Six Barral para el próximo estaban ya adelantadas. Pregunto, ¿se perdería mucho si en vez de publicarlo con Barral se lo doy a Sudamericano? Creo que me pueden ilustrar con eso y te ruego a hacer. Que me puedes ilustrar con eso y te ruego a hacerlo. La región más transparente es también la más tranquila desde que te fuiste. Cuevas solo no alcanza. Esto, por fortuna, favorece mis encierros y soledades. Digo, pues aquí lo que hay que ver, pues bueno, que realmente eh, pues hay mucho de mito, ¿no? En el sentido de lo que decía García Márquez, de que estaba en las últimas y que no tenía dinero y que sus amigos le ayudaban y le llevaban la despensa porque pedían la renta y todo eso. No, pues, o sea, él ya era un escritor, él ya era un escritor, pues, si no consagrado, pero que sí estaba en la brega, ¿no? De la literatura y pues que bueno, pues se estaba moviendo y tenía oportunidad y bueno, eso sí, se le ofreció a la novela a Seix Barral y pues dijo que no, que Seix Barral no la aceptó, pero pues a lo mejor porque le ofreció mejores condiciones Sudamericana, la publicaron. Y también Sudamericana, pues hizo un gran trabajo también de difusión. Eh, en cuanto apareció en Argentina, pues aparecieron notas y reportajes en las principales revistas y suplementos. Aquí en México, el primero que escribió sobre Cien años de soledad, incluso antes de que saliera publicada, pues fue Emanuel Carballo. Él publicó una reseña muy favorable, ¿no? Diciendo que él estimaba que era una de las grandes novelas latinoamericanas, que estaba llamada a ser una de las grandes novelas latinoamericanas. Y, este, pues bueno, se consagró García Márquez con Cien años de soledad a nivel mundial latinoamericano, porque pues fue traducido de inmediato a muchísimos idiomas y le dio una gran fama, ¿no? La cual, pues bueno, también se vio influida y que, pues bueno, ahí se iban apoyando unos y otros. Carlos Fuentes, eh, Carlos Fuentes, Cortázar y Vargas Llosa, que bueno, ya les dedicaremos una charla a cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, pues bueno, para hablar nada más de las cuestiones literarias de García Márquez, pues bueno, él publicó
La hojarasca, ¿no? Que es su primera novela, ¿no? En la famosa edición de La Oveja Negra, que son de las que la editorial que publicó después ya sus obras, aquí está, García Márquez. Luego, pues publicó El coronel no tiene quien le escriba, que ya de alguna manera aquí ya prefiguraba de, el mundo de Cien años de soledad. Luego La mala hora, ¿sí? La mala hora, que fue también esta es otra edición, esta es una edición, la edición de Alfaguara, déjenme ver el año, del 62. No, pero no es del 60. Esta edición es del 62, yo creo, porque yo la compré, obviamente, en una librería de viejos. No dice, no, 79, no, 79 es una edición posterior. Y desde luego, pues fíjense, su cuarta novela, de 1967, bueno, esta es la edición, porque mi edición, que no era la original, sino fue una edición, quién sabe dónde quedó la primera edición, pero esta es la edición conmemorativa, ¿sí? De la Real Academia Española y la Asociación de Academias de Lengua Española, que es el segundo libro conmemorativo después del Quijote que publica la Academia Española. Después ya ha publicado a otros autores, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Borges mismo, pero es el segundo después del Quijote. Nada más para que se vea la importancia que le da. Y bueno, está muy buena porque tiene pues una serie de ensayos de interpretación históricos donde, pues bueno, está muy completa. Esta es una de las mejorcitas ediciones del Cien años de soledad y pues bueno, es la, la canónica de la Academia de la Lengua. Curiosamente, y eso es algo que a mí me sorprende al leer las cartas del boom, es que al mismo tiempo que ya estaba haciendo García Márquez, el, el Cien años de soledad, ya tenía la idea de El otoño del patriarca, ¿no? Y curiosamente, él se había planteado que él ya no, que él no iba a publicar, ¿no? Más novelas hasta que cayera Pinochet este, de la dictadura en Chile, ¿no? Aquí está el otoño del patriarca, que es una edición de una coleccioncita de, de lo que sale en los periódicos, ¿no? Edición colombiana, que no sé si está editada en Colombia, pero es también. Bueno, él escribe esta novela aparece en 1975, o sea, 8 años después, ¿sí? 8 años después de Cien años de soledad, de el patriarca. Y luego, hasta 1981, o sea, antes de que le dieran el Nobel, escribe Crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Que es un poco como que él ya aquí la, empieza a volver a circular el nombre de García Márquez. Digo, él no estaba fuera de nada, pero seguía publicando, publicó, pues bueno, ahorita vamos a ver los cuentos, ¿no? Este, otro libro de cuentos y todo así, pero, y esta sí puedo decir que esta es mi primera edición de 1981. Este fue el primer libro que leí de Gabriel García Márquez, ¿no? Está todo ya amarillito, ¿no? Que además es
pues sí, es una crónica, pero bueno, tiene una letrota, ¿no? Tiene una letrota. Es un texto muy cortito, pero es una gran obra, ¿no? También con uno de los incipits más famosos de la literatura. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Una forma de iniciar los libros y los relatos característico de García Márquez, ¿no? O sea, empezar anunciando el final en lo que va a acabar la novela. Entonces, él, eh, pues bueno, esto es en el 81 aparece y luego en el 82 le dan el Nobel y él ya luego pues publica en el 85 El amor en los tiempos del cólera, que es la novela que dice él, también es mi primera edición, es mi primera edición mexicana. Sí, no, es Colombia, es colombiana, que es editorial Diana, pero es edición colombiana. Este producto está impreso por papel 100% colombiano. Entonces, aquí está, miren, también es la primera edición, que esta pues ya fue un exitazo, ¿no? Esta ya fue un exitazo, la en los tiempos del cólera, que es la que él dice que es su, no, sí, su novela, y la novela que él siempre quiso escribir, que es la historia de sus padres, ¿no? Que tiene, pues bueno, también mucha reminiscencia de sus anteriores obras, sobre todo de Cien años de soledad, pero es sobre todo una historia de amor, hasta cierto punto, pues dijéramos, salpicada de elementos de la novela rosa, pero que, bueno, pues escrita con una gran prosa y muy, muy, muy padre, que es así, pues bueno, ya fue un exitazo porque ya le habían dado el Nobel. Luego publica El otoño del patriarca, que es precisamente el general en su laberinto, que marca los últimos días eh, de Simón Bolívar. ¿Sí? Está muy- también es mi primera edición mexicana. Yo en ese entonces, a partir de general, de Crónica de una muerte anunciada, pues yo me volví me volví fan de Gabriel García Márquez y sobre todo de su parte periodística, eh, y pues bueno, de eso. Luego ya después del general en el laberinto del 89, pues él ya vamos a decirlo así, pues ya se dedicó a otras cosas, a vivir y publicó una novelita del amor y otros demonios, ¿no? Este, que es que yo tenía la primera edición y pues me la perdieron o la regalé, no me acuerdo. Pero pues bueno, ya es de las revisiones, de tantas revisiones que ha hecho Editorial Diana, este, sobre sus libros. Y luego, pues ya, cuando ya, pues aparentemente ya estaba muy enfermo y ya no tenía para más cosas para escribir, pues sacaron de ahí, de su archivo, ¿no? Este, en el 2004, después de que publicó sus memorias, Vivir para contarla, ¿no? En el 2002, ese también creo que también es mi edición original. Sí, 2002, presente edición, primera edición de México, 2002. Esta fue sus memorias, que era el primer tomo de sus memorias. Ya no las terminó porque pues se enfermó de Alzheimer, que se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Se mantuvo durante mucho tiempo.
para no decir que, pues bueno, que tenía Alzheimer y que estaba enfermo, ¿no? Y luego, en el 2004, la que pues ya será oficialmente su última novela, porque pues todavía él estaba en vida, Memoria de mis putas tristes, que pues bueno, fue una versión de una novela de Kawabata, o sea, una versión, su propia versión, ¿no? Su propia versión, ¿no? Eh, de una novela de Kawabata, pues bueno, que fue también muy polémica porque, y bueno, ahorita pues sería también igual como dicen ahora, de funable, ¿no? Porque pues uno habla de un anciano que contrata los servicios de una prostituta adolescente, casi niña, y pues se desarrolla una historia de amor, y pues bueno, ahí dirían muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, pero aún así, pues hasta en lo último, ¿no? Se mantuvo, pues, y también se vendió muchísimo, se leyó muchísimo, y ya en este año, pues se publicó un texto, una novela, que él dejó inconclusa, ¿no? Él dejó inconclusa, en agosto nos vemos, que la verdad, pues yo no lo, digo, ya lo leí en digital, pero no lo tengo el libro, y que pues bueno, pues fue así como que, pues bueno, 20 años después de su última novela se publica, pues este texto que fue curado, que fue completado, pero que pues la verdad no puede ser considerado como una obra propiamente autorizada de Gabriel García Márquez, porque pues bueno, sabemos que Gabriel García Márquez era pues muy quisquilloso con lo que publicaba y con lo que hacía y pues que no estuviera. Es una historia normal, o sea, una historia que no tiene grandes sorpresas, pero pues bueno, sigue siendo García Márquez, ¿no? Y algo de ahí algo este, de su estilo y de su arte, pues se sigue transminando, pero no es un, no está a la altura. Y también, pues bueno, también yo creo que ya también se siente un poco la disminución de su capacidad para la escritura, porque pues él ya estaba enfermo. Y bueno, y aquí tenemos todos los cuentos, los cuentos de García Márquez, que bueno, pues yo no lo considero a Gabriel García Márquez un gran cuentista. Él publicó nada más 3 libros de cuentos, 4 libros de cuentos: Ojos de perro azul, Los funerales de la mamá grande, ¿no? Este, La increíble historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, y Los 12 cuentos peregrinos, ¿no? Que curiosamente, yo tenía la edición original, que se llamaba 12 cuentos peregrinos, y tiempo después le cambiaron el título, por lo menos aquí en México, ¿no? Y le pusieron Extraños Peregrinos, 12 cuentos. Entonces yo no entiendo todavía la, la, por qué le cambiaron, ¿no? ¿Por qué le cambiaron el título? Pero bueno, ¿por qué dice 12? ¿Por qué cuentos y por qué peregrinos? Bueno, y también, pues bueno, tiene algunos cuentos ya también clásicos, muy padres de eso, pero no, digo, para mí el gran cuentista de el boom, pues es obviamente Julio Cortázar, ¿no? Del cual ya hablaremos en otra ocasión. Bueno, pues como esto ya se alargó y pues bueno, ya vamos a la fase final. En la fase final, pues bueno, nada más me queda, pues bueno, platicar un poco de mi relación con García Márquez, en el sentido de que, pues es lo más cerca que yo he estado de conocer a un premio Nobel. Eh, Precisamente en el año que él muere, en el 2014, en ese entonces yo trabajaba
en la revista de la Universidad de México y ahí publicaba mis ensayos. Y pues publiqué un ensayo sobre Gabriel García Márquez, de cómo no conocí a Gabriel García Márquez, porque pues bueno, eh, en una ocasión, debió de haber sido pues como en el 2002 por ahí, eh, en un Sambors, en el Sambors de Insurgentes y Félix Cuevas. Ahí yo me encontraba tomando café con una querida amiga que ahora vive en Francia, y pues estamos ahí. Entonces entró un señor con dos adolescentes, un señor vestido de blanco, con dos adolescentes, y se sentó en una mesa del rincón. Varias meseras y el capitán le hicieron corrillo ahí en su mesa. Y pues yo sí volteé, pero yo no vi nada raro hasta que mi amiga me dijo, ¿ya viste quién está ahí? Y dije, ¿quién? Y dice, Gabo. Ah, caray. Pues sí vi y sí se parecía a Gabo. Entonces, pues mi amiga me dijo, ¿y estás así tan tranquilo? Le digo, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que brinque? ¿Qué quieres que haga? Pues deberías aprovechar para pedirle su teléfono y entrevistarlo. Le digo, pues hazlo tú eres la periodista, ¿no? Tú eres la que estás estudiando periodismo, comunicación. Y entonces, pues le habló al capitán, dijo, oiga, ese señor que está ahí es Gabriel García Márquez. Y el capitán le dijo, no. Entonces, mi amiga, este, pues se quedó con la duda, yo no hice nada, yo no fui, entonces platicamos. Después ya Gabo, ahora sí que Gabo, se levantó, se fue, y yo me imagino que eran sus sobrinas o nietas, y se fueron. Y mi amiga dijo, voy al baño, y eh, se tardó más de lo razonable en el baño hasta que regresó, y regresó así con cara de felicidad. Y me dijo, sí, sí, era García Márquez. Digo, ¿cómo supiste? ¿Cómo? Dice, pues porque cuando fui al baño, él estaba ahí viendo los libros. Y yo le pregunté, ¿es usted Gabriel García Márquez? Y dice, pues eso dicen. Y entonces ella, pues le dijo, ah, yo la admiro mucho y todo. Y entonces él fue el que la empezó a entrevistar. ¿Y usted qué hace? ¿No? Y le dijo, yo estudio periodismo en la universidad. ¿Qué cosas tan raras ahora enseñan en las universidades? Ajá. Y ya se fue. Y le digo, te autografió un libro. Dice, pues que no traía no traía mi bolsa para comprarlo. Yo, pues lo hubieras abierto ahí y ya luego lo pagas. Digo, pero si le sacaste su teléfono para entrevistarlo después. No, no se me ocurrió. Le digo, no, pues bonita periodista, ¿no? Y pues bueno, y me aventó la servilleta del Sambors en la cara. Eh, ese fue es lo más cerca que he estado de Gabriel García Márquez. Alguna vez pasé en el taxi y lo vi ahí parado esperando, yo creo que a su chofer, y ahí estaba, y pues era García Márquez. Otros escritores pues sí han tenido Cuando murió, pues era curioso la cantidad de personas que comentaban, ¿no? Sus experiencias estando o habiéndolo conocido, o habiéndoselo encontrado a Gabriel García Márquez. Lo cual es curioso porque yo creo que, bueno, en el caso de México, porque pues además, pues él es parte mexicano, es una de las pocas ocasiones, la única ocasión en que a un escritor en México se le han hecho funerales en dos naciones, es decir, se hizo funeral en México y en Colombia. Es decir, prácticamente Gabriel García Márquez, pues bueno, es considerado como mexicano.
eh, porque él vivió mucho tiempo aquí y entonces viajaba y tenía casa en México. Aquí vivió hasta que murió en México. Por cuestiones políticas, pues tenía problemas para regresar a Colombia, pero vivió en México y él prácticamente pues, es mexicano o considerado mexicano y su carrera la hizo aquí en México y la consagró en México. Pero también, y esto ya es para terminar, pues se da la casualidad de que Gabriel García Márquez pues era muy parecido a mi padre físicamente. De hecho, pues en alguna ocasión yo le enseñé a mi madre la foto de García Márquez y le dije, ¿y qué hace ahí mi papá? Y dijo, ah, chingado, y dijo mi mamá, ah, chingado, sí se parece a tu papá. Era un poquito, mi padre era un poquito, tenía las cejas un poquito menos así, pero también tenía el pelo chino, tenía su bigote, o sea, era un típico árabe latinoamericano, turco, sí, ¿no? Como les decían antes, turco. Y pues para mí pues siempre fue eso, ¿no? O sea, fue una imagen de decir, ah, mira, como parece a mi papá. Porque mi papá, así como curiosamente podría haber sido un personaje de García Márquez, se parecía a todo mundo en diferentes épocas de su vida. Mi padre, siendo más joven, se parecía a Luis Aguilar, al Gallo Giro, se parecía a Gabriel García Márquez, se parecía a Anthony Quinn, cuando se rasuraba el bigote se parecía a Anthony Quinn. Ya ya cuando estaba ya más viejo se parecía a Saddam Hussein, ¿no? Entonces, yo le encontraba parecidos con mucha gente a mi padre y pues ese fue también parte de lo que yo escribí en ese ensayo, que pues bueno, además de su obra, de revisar su obra, de revisar hablé acerca de su trayectoria periodística, ¿no? Y que, pues bueno, eso fue parte de lo que... Entonces, pues bueno, hemos tomado como pretexto la serie de Cien años de soledad para hablar de muchas cosas que ya hablamos, de lo que es la obra de arte, lo que es la industria cultural, lo que es la mercancía cultural, y sobre todo, pues, hablar sobre la vida y la obra de un gran escritor, de un gran escritor latinoamericano en el cual, pues, con el cual México, pues, tiene muchísimos contactos y muchísimas conexiones. Y no me queda pues, más que agradecerles que hayan llegado hasta acá. Por favor, escriban, denle like a mis redes sociales, al canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que han estado leyendo, los que han estado siguiendo, los que han estado inscribiéndose. Les agradezco muchísimo su preferencia, su atención y pues sobre todo pues vean la serie, comenten, digan qué les parece y también sobre todo lean. Lean a Gabriel García Márquez, todo lo que puedan leer de Gabriel García Márquez y pues les agradezco muchísimo su atención y nos vemos la próxima semana.